¿Dios tiene planes? Sí, claro que tiene planes. Y son tan importantes los planes de Dios que los planes de Dios se ejecutan a través de los siglos. Y este es uno de las razones para que tengamos ese libro llamado la Biblia, porque a través de ese libro vemos el cumplimiento que Dios hace a las distintas generaciones al paso del tiempo. A lo largo de una vida humana vemos cosas que Dios hace. Yo he visto milagros, gente enferma sanada, he visto gente perdida en vicios recuperada, he visto hombres malvados transformarse en hombres sabios. Claro que para mí son milagros, para otros tal vez esto le parezca que es posible por la razón humana, por la ciencia humana. No creo, sinceramente, en que la ciencia haya mejorado algo, lo que Dios ha estado haciendo toda la historia del hombre, porque Dios sana instantáneamente, Dios nos exige que nos arrepintamos, que volvamos atrás de nuestro pecado y que cambiemos de manera de pensar. Hay un caso bíblico en una mujer, está mencionada en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, dice que Jesús estaba enseñando en una sinagoga y había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella, y ella se enderezó luego y daba gloria a Dios. Un episodio, uno de los tantos episodios. Qué bueno que esta experiencia de esta mujer, que Jesús la vio, tuvo compasión de ella, la llamó, puso sus manos sobre ella y la declaró sana. Y usted dirá, pero eso pasó hace 2000 años. Esto pasó hace 2000 años, pasó el año pasado, pasó hace 1000 años, va a pasar la semana que viene, no sé dónde, pero sé decirle que Dios es el mismo. Ahora, ¿qué ocurrió para que esa mujer tuviera un encuentro con Jesús? Ella ni siquiera pareciera que notó que estaba Jesús allí, pero Jesús la llamó y le habló claramente y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. No le preguntó qué enfermedad tenía. Ella estaba encorvada. Puede haber muchas razones por las cuales una enfermedad lleva a una persona a andar encorvada. Lo cierto es que Jesús le declaró libertad de esa enfermedad y aquella mujer quedó sana desde aquel momento. Pastor, ¿y usted cree que hoy, para qué tenemos los médicos? Los médicos pueden hacer esto también. Sí, hay enfermedades que los médicos pueden tratar por la misericordia de Dios, pero hay enfermedades que los médicos no pueden hacer nada ante ellas. Hay enfermedades incurables, enfermedades que duran toda la vida, que se las puede atenuar. Mi tema hoy no es la enfermedad precisamente, porque yo creo que Dios sana, pero lo que más me interesa recalcar esta noche es que Dios cambia las personas. Cambiar de enfermo a sano es un cambio. Una persona que estaba enferma, atada a una enfermedad como esta mujer, caminando encorvada, y de golpe estar derecha, es como empezar a vivir de nuevo. Tiene que acomodar todas sus cosas, todo su manejo de elementos de otra manera, porque ahora se maneja como una persona normal. Aquella mujer tuvo que adaptarse,
pero fue una bendición adaptarse a vivir como todo el resto de seres humanos. Yo pienso en los 10 mandamientos. Hay gente que cree que cumpliendo los 10 mandamientos uno llega al cielo. Y yo diría que lo que dijo Jesús y lo que dice toda la Biblia, es imposible cumplir todos los mandamientos de Dios. Alguna vez fallamos. Y Jesús los hizo mucho más profundo de lo que estaban expresados en las Escrituras. Por ejemplo, Jesús dice, los 10 mandamientos, uno dice, no matarás. Jesús dijo, el que odia en su corazón a una persona, ya la mató. Es lo mismo, es haber matado. Al querer sacarlo de la mente, decir, no quiero ni recordar a tal persona, eso equivale a haberlo matado. No físicamente, pero lo mató en la mente porque dijo, no quiero saber nada con esa persona. Jesús profundizó los mandamientos que Jesús expresó. Les dio un sentido espiritual mucho más profundo. Aquel que mira a una mujer y la está codiciando en su corazón, ya adulteró con ella. Ella no sabe, no se enteró, no participa de ese pecado, pero el hombre que codició a una mujer así en ese estado, ya pecó, ya adulteró. Y Jesús dijo, por eso habrá que dar cuenta también. Es interesante que los mandamientos son todos negativos, ¿no? No pecarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, es otra manera de decir lo mismo, no robarás. Y esto indica que justamente estamos siempre pensando en lo que no tenemos que hacer. El Evangelio vino a traer otra postura. Es el mismo Dios que envió a Jesús y Jesús vino a resolver el problema del pecado. No pensés más en lo que no tenés que hacer, te dice Jesús. Pensá ahora que yo te perdono, que yo te recibo y sé cuántas veces fallaste. Y si me confesás tus pecados, yo te perdono y te doy nueva vida, sepulto, entierro esa vida que tuviste antes sin mí. Ahora te doy una nueva manera de vivir, pero dependiendo de mí. Te enseño a hacer lo bueno. Esto es lo que tenemos que descubrir. Lo negativo, no hacer esto que está mal, no hacer aquello que está mal, no hacer. Tiene su lado importante, pero si solamente pensamos así, como dijo un hombre, yo no le hago mal a nadie, pero ¿le haces bien? Porque no hacer el bien también es un pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado delante de Dios. Es lo que se llama el pecado por ignorancia o el pecado por ausencia, el pecado por no saber qué hacer y como no le hago mal a nadie ya me siento bien, pero si pasa alguien delante tuyo, vos lo podés ayudar y decir, no me quiero meter, no quiero lío. Es un pecado no ayudar. Es un pecado no ayudar cuando uno puede hacerlo. Aquella mujer fue sana. Jesús podía ayudarla, ahí nos da el ejemplo. ¿Y qué hizo él? Acudió a ella, la llamó a ella, puso su mano, oró por ella, directamente, casi ni oró prácticamente, directamente dio la orden y ella se enderezó. Recibió la fuerza interior, venció esa negación a estar derecha que su cuerpo le impedía por sus dolores, posiblemente por sus huesos, pero el Señor trabajó, enderezó todo dentro de ella y quedó en la postura normal de una persona. ¿Cuál es la postura normal de un ser éticamente hablando? Es una persona que está viviendo, enfrentando todos los episodios de la vida sin tener, ojalá sin tener de qué arrepentirse, pero si hizo algo mal y está en comunión con Dios, y usted dirá, ¿cómo es posible? Es posible
que uno esté en comunión con Dios, pero aún se sienta tentado y en un descuido uno peca, pero el Señor te dice, epa, ¿qué pasó? En el momento Él te dice, no, eso que hiciste está mal, dale, arrepentite y no lo hagas más. En esto consiste la vida de todo cristiano. No en esperar un día para ir y exponer lo mal que hiciste, sino para que en el momento que hiciste mal escuches la reprensión de Dios, te arrepientas y cambies, pidas perdón y sigas. No permitas que el pecado permanezca en ti una semana, un año, porque crees que te lo vas a desprender cuando se lo digas a alguien. Ese pecado adentro tuyo, no perdonado, no arrepentido, mejor dicho, te hace mal y te ayuda, no te ayuda en el buen sentido. Colabora para que vuelvas a hacer otra vez lo malo. Amigos, estamos en un momento especial en Argentina, ¿no? Y este tema de las elecciones. Yo, hablando de los 10 mandamientos, la única sugerencia que le puedo dar es decir, no votes al que sabes que mintió, no votes al que sabes que robó, no votes al que sabes que traicionó, no votes al que sabe que tiene ambición, no votes al que no cuida a su padre y a su madre, porque también es un mandamiento. Bueno, ahí ya tenemos algo. Encontraremos alguno que zafe de todo eso. Ahí está el problema para nosotros, pero hay que votar, porque la República Argentina eligió en 1853 el sistema democrático y lo hemos mantenido relativamente bien hasta hoy, en estos últimos 30 años, diré algunos, 40 años, estamos disfrutando de democracia. Yo diría que estamos sufriendo la democracia, porque es el gobierno de algunos a favor de pocos y en contra de muchos, o no sé cómo usted lo interpreta, pero le doy mi opinión. Así que yo le digo, vote según el consejo de la Biblia y encuentre la mejor persona que pueda encajar en estas condiciones, es decir, pero claro, la lista no es una persona, votamos a un montón de personas. Bien, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Yo no le voy a decir qué es lo que tiene que elegir, pero en la vida hay muchas elecciones. Lo que más me preocupa es la elección de la persona que va a estar a mi lado durante toda mi vida. Porque yo me casé para vivir con una mujer, con una esposa, toda mi vida y gracias a Dios ya llegué a los 50 años, por lo cual digo, gracias Señor, no me equivoqué, elegí bien. Mi esposa también creo que dice lo mismo, consúltela por las dudas. Pero esa elección bendice a una sociedad. Yo creo, estoy convencido que hogares estables bendicen una ciudad. Y los hogares inestables necesitan de la ayuda de gente. Y por lo tanto no digo que están maldiciendo, pero están llamando la atención y hay que atenderlos. Y bienvenido sea cuando le encontramos soluciones a los problemas de matrimonios y tratamos de salvar un matrimonio, de que el hombre que está allí no está a gusto en su casa o está mirando con sus ojos a quien no debe mirar y está mirando a su esposa y la ve diciendo está envejeciendo, está pasando algo, como que él no se mira al espejo. Esta es la clave. El amor hace que nos pasemos todas las etapas de la vida felizmente. Nuestros hijos nos ven y tienen un ejemplo. Nuestros nietos ven abuelos felices. Esto es bueno, queridos. Nos han torcido, nos quieren torcer los pensamientos, producto del fracaso de mucha gente.
Sin Dios se fracasa en la vida. Estoy convencido de esto. Sin tener a Dios, sin cumplir la palabra, sin escuchar, sin oír la palabra de Dios, se fracasa mucho. El gran porcentaje de gente que fracasa no está prestándole atención a Dios. Ojo, que estoy hablando, no que todo el que va a la iglesia no fracasa. Hay gente que va a las iglesias, concurre y también fracasa. Y seguramente hay algo que esa persona tiene que revisar en su fe. Hay gente que practica rutinas y con esas rutinas, que yo les llamo ritos repetitivos, como la Biblia dice, oraciones, rezos repetitivos, y se cree que con eso está cumpliendo con Dios. No, con Dios no se cumple así. Con Dios solamente se cumple obedeciéndole de corazón. El que no lee la Biblia se pierde algo muy importante. En la Biblia están mencionados los pecados, está mencionado el perdón de Dios, está mencionado la crueldad del hombre. En la Biblia está mencionado la violencia del hombre. En la Biblia está mencionado la paz que Dios otorga al que fue violento y es rescatado. En la Biblia está mencionado el dolor de una mujer enferma como la que acabamos de leer y un encuentro con Dios que le devolvió la vida normal y le quitó el dolor de su cuerpo. Claro que vale la pena encontrarse con Dios. Es nefasto escuchar gente que niega la existencia de Dios porque ellos han decidido que Dios no existe. Es una decisión de muchas personas, porque están esperando que Dios los trate en forma especial. Dios nos trata a todos iguales y de tal manera que pone una condición: el que me busca, me encuentra. Hay que buscar a Dios. Hay que buscar a Dios. El que escuchó hablar de Dios tiene que buscarlo. ¿Por qué será que una persona tiene que llegar a caer en el pozo más miserable de todos para allí clamar y descubrir que Dios existía y que lo ayuda? ¿Cuántas personas he escuchado que han salido del peor estado de su vida, luego de haber cometido hechos horribles, y hoy sirven a Dios? La sociedad, ¿qué hacemos? Condenamos. El que conoce el pasado de una persona la condena. No cree que pueda ser una persona renovada, buena, y que tenga actitud para hacer lo bueno. Dios hace este cambio. Solamente cuando uno lo ve y lo comprueba en personas, comienza a creer. Para eso hay que estar en la comunión de gente que sigue a Dios, escuchar la palabra de Dios, predicarle a otro, traerlo a ese encuentro con Dios, traerlo a la presencia de gente que vive para Dios y ver la maravilla de una vida transformada. Esto es importante, muy, muy, muy importante. En la Biblia está el caso de ese hombre que era endemoniado. En la antigüedad se le llamaba endemoniado a toda persona que tenía manifestaciones. Yo creo personalmente que efectivamente eran endemoniados la mayoría, porque muchos de ellos contestaban hablando como que no eran ellos, era alguien que estaba en ellos que contestaba. La psicología tal vez diga tenía doble identidad. Bueno, el hombre le encuentra explicaciones científicas a todo eso. Pero ¿qué pasa cuando una persona que está en esa condición se encuentra con Dios y Dios le saca ese demonio, digo yo, o esa doble personalidad, dirá la psicología, y la persona aparece como un ser que tiene libertad mental, libertad voluntaria en su voluntad, en su hacer, y ahora dice: viví toda mi vida una pesadilla y ahora por fin sé lo que es la vida. No cae más en esas trances.
Aquel hombre que le mencionaba era un hombre que vivía en los cementerios. Claro, en la ciudad lo echaban de todos lados y él vivía en los cementerios. Nosotros decimos, en los cementerios a veces reina espíritu malvado. Esto se cree de la antigüedad. Hay gente que duerme en los cementerios y no le pasa nada, no tiene temor a nada. Lo cierto es que este hombre fue a parar allí y allí se manifestaba continuamente y vivía mal, comía mal, le tiraban comida, comía lo que podía y no dejaban que se fuera de allí porque traía peligro a los niños, a las personas. Jesús acudía a esos lugares y daba libertad a esos hombres. Y la gente los miraba sentados en su sano juicio y decía, ¿qué te pasó? No sé, conocí a Jesús de Nazaret. Él me habló tiernamente, habló a mi corazón. Echó algo fuera que estaba dentro mío y ahora estoy bien, estoy libre y quiero seguir el consejo que Él me dio. Él me dijo, no peques más, no practiques más lo malo porque lo malo puede llevarte de nuevo a esa situación o peor inclusive. Qué testimonio, ¿no? Qué testimonio. Claro, antes no había hospitales psiquiátricos ni mentales. Antes las personas andaban en las calles, no estaban internadas. Los que estaban internados en su propia casa, atendidos por su familia, pero no ese tipo de enfermedades que exigían que la gente no sabía qué hacer, casi prácticamente los echaba afuera de los pueblos. Amigos, vivir sin Dios puede ser una gran pesadilla para muchas personas, pero significa un estado de paz maravilloso cuando Jesucristo está en nuestro corazón. Y yo te hago reflexionar sobre esto porque creo que vivimos en una sociedad que está gravemente enferma, porque que cada uno cuide su casa parece muy bueno, claro, es bueno. Que cada uno atienda a su familia me parece muy bueno. Que estemos, es lo que aconsejamos, que cada uno tenga su lugar, su casa cuidado, que tenga atención a sus hijos, que esto, vamos, el que hace todo esto va en contra de lo que piensa la gente que está tratando de torcer las leyes. Pero ¿qué pasa con aquel que se cuida tanto, que vive adentro, que cuida todo, que sus hijos andan bien, pero no cuida a nadie? Se desentiende del mundo. Tampoco es lo ideal. Estamos en el mundo, la gente que está en el mundo tiene su problema y tenemos que atenderlas. Para eso está la iglesia. Para eso está la iglesia. Hay gente que está muy mal, necesita atención. Hay gente que le hablamos del Evangelio y rechaza. No entendemos por qué en el corazón decimos, sí, ya sé, esa persona rechaza porque la ha pasado tan mal y no cree en la iglesia, no cree en los miembros de la iglesia, no ha visto buen testimonio tal vez de pastores o sacerdotes o de creyentes, está desengañado hasta que por allí alguien se ocupa de él y toca la médula de su problema y comienza a ver una lucecita y comienza a creer. La fe comienza a creer como una pequeña semillita. Jesús dijo, como una semillita de mostaza, la más pequeña, pero si crece, puede desarrollarse como un gran árbol. La fe es maravillosa cuando la practicamos. He hablado ya en este programa sobre poner en contra la fe versus la ciencia, la fe en contra de la ciencia. Yo tengo un título universitario de ingeniería. Para mí nunca fue nada contradictorio. No veo en las leyes de la naturaleza que haya hecho falta la casualidad para que todo aparezca.
Al contrario, veo una mente inteligente detrás de todo, diseñando todo, maravillosamente hermoso, grande, que es Dios, y que ha mostrado a través de los tiempos señales y nos ha dejado un libro que tiene historia, es decir, miles de años, para que al leerlo nosotros comprobemos a través de lo que la ciencia hoy descubre, la arqueología, por ejemplo, es maravillosa. Si fuera joven yo hoy y hubiera sabido el poder que tiene la arqueología, mire, hubiera sido arqueólogo. Ya no tengo tiempo. La ciencia de la palita le llama. Ir a descubrir que en un lugar aparece algo que llama la atención, alguien va y lo mira, y un experto va y dice, uy, esto tiene 1000 años. Acá debe haber algo escondido en la excavación, aquí excavemos y van a aparecer cosas importantes que nos pueden revelar lo que pasó acá hace más de 1000 años. Y se hace y ocurre. Bueno, Israel tiene cientos de lugares arqueológicos hoy y se siguen descubriendo cosas. En Egipto aparecen todavía sarcófagos, tumbas de faraones. La arqueología no para de trabajar y nos dice que toda la historia del pasado, no solamente la Biblia, sino de muchos historiadores que escribieron en el pasado y que dejaron testimonio para nosotros, nos contaron cosas que ocurrieron verdaderamente. Y uno compara y encuentra no solamente similitud, sino coincidencias. Amigo, Jesucristo es el hecho histórico más importante que ha pasado en la tierra. Él fue un hombre verdadero, nació por obra del Espíritu Santo, no fue concebido por un hombre. Él vivió 30 años, hizo maravillas, nunca pecó, murió, resucitó, ascendió a los cielos. Esto es verdad y solamente es comprobable cuando la fe entra a tu corazón y descubres la realidad que Jesús está vivo y ocupándose de ti. Si Jesús vivió hace 2000 años y hoy se ocupa de mí, me atiende, compruebo que es Él, significa que el episodio de que resucitó es verdad, porque Él vive hoy y me atiende a mí hoy. Elige por Jesús. La mejor elección de tu vida es permitir que Jesús sea parte de tus sensaciones, de tu experiencia personal.